¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta temática que es resiliencia como adaptación a la adversidad. ¿Sí? Mi nombre es Jesús Monje Benítez y el día de hoy la pasión que me tiene aquí es ser parte y colaborador en los procesos que ayudan a los seres humanos a acercarse hacia la salud, a estar en un estado de salud mental, físico, todo lo que incluye al ser humano. Entonces, una temática muy ilustrativa y de bastantes herramientas es la que voy a iniciar el día de hoy, y pues muchas gracias por su asistencia. Entonces, vamos a considerar bastantes relaciones con la conducta diaria porque es importante que tengamos los elementos claros. Respecto a mi reseña personal, pues me dedico mucho al área de la salud como médico, algunos estudios sobre educación y sobre administración de empresas, donde se ha podido vincular y empatar las necesidades humanas, ¿no? En todas estas áreas, el ser humano juega un papel esencial y el estado en el cual se desempeñe a nivel personal de vida, a nivel laboral o a nivel educativo, juegan mucho, mucho en lo que después va a armar la sociedad, lo que va a constituir la estabilidad de una familia en cualquiera de sus variantes. Pues muy bien, dentro de la actividad en la cual me desempeño, pues está la investigación, está la docencia, está el asesoramiento a empresas y el diagnóstico tanto en empresas como a grupos sociales sobre comportamiento. Pues vamos a dar inicio con esta temática, ¿sí? Esperando que también sea de su agrado y que surja mucha inquietud, positivamente hablando, para que... Oh, por ahí me dicen que no se escucha. Veamos. Si alguien más tiene esa falla, me avisa, ¿sí? Bueno, entonces, la temática de resiliencia, aquí tengo un audio aparte que me confirma el sonido y pues parece que sí se escucha. Entonces, vamos a iniciar con el tema. Dentro de los conceptos de resiliencia, vamos a continuar con la diapositiva. Este concepto, para romper con los esquemas, vamos a continuar con la diapositiva. Vamos a descubrirlo juntos, es decir, no va a haber conceptos al inicio porque tenemos que tener cuidado con la forma en que ofrecemos la información a nuestro cerebro, que de repente si no le convence algo, pone obstáculos y barreras y de una vez por todas se convence o no se convence. Entonces, esta sesión se trata principalmente de generar los vínculos en nuestra mente y la realidad que vivimos, sacarle el mayor provecho a cada palabra y a cada relación. Esta sesión tiene 3 módulos, ¿sí? Los cuales ya ustedes conocen, y el primero tiene que ver con cómo funciona el cerebro. El segundo es cómo logramos esta herramienta de manera sana, y el tercero es revisar algunas características que tengan que ver y hábitos que son evidentes en las personas que ya practican esta herramienta. Muy bien, pues continuamos. Primero, tenemos que ubicarnos en la herramienta de la resiliencia y no confundirla con ninguna otra. ¿Por qué es importante? En este caso yo les pongo la comparativa de la resistencia. El ser humano tiene múltiples capacidades, pero a nivel cerebral tiene una herramienta que se llama razonar. Y con esa herramienta utiliza otras como la lógica, la argumentación. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo un estado que se parece a otro, queremos por impulso, por necesidad, por una apariencia social, querernos atribuir cierta herramienta. Y cuando se tratan de herramientas que se le llaman soft skills o herramientas de autogestión emocional, como esta que estamos revisando hoy, no podemos permitirnos ser deshonestos. Es decir, la herramienta de la resiliencia
cuando está instituida, cuando está ya puesta en marcha dentro de nuestro circuito cerebral, dentro de nuestros hábitos, tiene resultados evidentes día con día. Entonces, muchas veces pensamos que ser resistentes a una situación hostil, a un cambio, que nos detectan y nos diagnostican una enfermedad, y entonces decimos, pues de algo me voy a morir de todas maneras, con todo hacia adelante. Es muy distinto querer convencer a los externos a intentar convencer tanto a nuestro cerebro como al resto de órganos que tenemos. Entonces, todo en nuestro organismo es una cascada química. Entonces, vamos a abordar esto desde una forma palpable, que no se quede solo en una filosofía motivacional, que sí tiene algo de eso, pero abarcarlo de una forma tangible a nivel estructural en nuestro cuerpo, tangible con las evidencias de salud que nosotros mismos, que ustedes mismos presentan día con día. La calidad de su sueño, la calidad de su dieta, la calidad de sus relaciones personales cercanas, la calidad de tus pensamientos. Es evidente cuando de una situación siempre estamos buscando el juicio. Entonces ahí hay un elemento, un semáforo amarillo de por qué tengo que criticar cada cosa con la que me topo, por qué forzosamente le tengo que aplicar un filtro que me inquieta, porque si no es como yo quiero, me inquieta, me abruma, me frustra. Entonces ahí es el semáforo amarillo, porque quiere decir que no estoy teniendo una adaptación que aquí le vamos a llamar sana, una adaptación o una herramienta que se llama resiliencia completa. Entonces, probablemente solo estamos teniendo un estado de resistencia. Una vez, una paciente que me dijo que no se le podía bajar la presión arterial, y me dijo, ya he hecho de todo, doctor, de todo. Me tomé sus pastillitas que me dio el médico especialista y nada. Entonces, pues yo no sé qué hacer, yo no sé qué tomar. Y entonces revisé el medicamento y le dije, ¿cómo se lo toma? Dice, ya ni sé, ya tiene mucho que no lo tomo. ¿Por qué alguien abandona algo que le conviene? Entonces, seguimos en este ejemplo, porque lo importante es la frase con la que termina la señora. Dice, ayúdeme a que se lo baje. Le dije, claro, hay una forma muy fácil. Usted sigue las indicaciones que tienen que ver con hábitos. Entonces, la mitad del tratamiento son hábitos, nuevos hábitos. Entonces, el primer hábito es salga a caminar 15 minutos. Y no le hubiera dicho eso porque argumentó que eso es prácticamente imposible. Que con la persona que vive en su casa, la señora tenía como 59 años de edad, que con la persona masculina que vivía en su casa era imposible, porque una persona que le está pidiendo cuentas de todo, que para dónde va, que esto, que el otro, y siempre le presiona y le tensiona el día. Entonces le dije, y luego, ¿por qué no resuelve la relación? ¿Por qué no toma ciertas decisiones? Ya que de usted es la casa, usted aporta el dinero, usted prácticamente sostiene ese techo. Entonces, ¿por qué vivir incómodamente? ¿Por qué no llegar a un acuerdo de una convivencia un poquito más distante? Y me dice, pues no pasa nada, ya me acostumbré. Entonces ahí es donde queremos insertar el concepto de resistencia. Acostumbrarse muchas veces es el resultado de resistir más una situación. Y hay gente que aguanta más dolor, hay gente que tiene más de 20 años con depresión, hay gente que tiene más de 15 con colitis y gastritis. Conozco personas que tienen más de 15 años teniendo pesadillas cada 2 días, cada 2 días. Entonces, ¿podemos acostumbrarnos al malestar? Sí. Generamos una resistencia más amplia, pero eso no significa que tenemos una herramienta que nos está ayudando a desarrollar una mejor salud, que nos está acercando a un estado de bienestar, a una función del cuerpo de manera armonizada, a una armonización entre el cuerpo, el pensamiento y nuestra gestión emocional. Entonces es muy importante saber que aunque rimen las dos palabras y aunque suenen igual y a nivel de conducta parezca que tienen los mismos elementos, no es así. Una herramienta emocional establecida como hábito siempre te va a dar resultados positivos a nivel químico, a nivel mental y a nivel de conductas con las personas y con todo lo que te relacionas.
sean cosas no tangibles como tu trabajo, la percepción de tu satisfacción, todo eso es distinto. Entonces, al cuerpo humano y a nuestro estado completo de ser humano no se le puede engañar tan fácilmente como en una selfie en Facebook. Te tomas una selfie, sonríes, si te esmeras y abres los ojos, quizá convences a la persona de que te encuentras bien, que estás bien. Total, yo no quiero ser el perdedor. Entonces me tomo una foto agradable. Incluso hay gente que dice, no, no me voy a tomar la foto porque no me he peinado. Entonces intentamos convencer al otro de que nuestro estado de vida se encuentra en condiciones presumibles. Y más allá de presumirlo, es importante saber que es nuestro derecho y nuestra responsabilidad vivir y tener el resultado de toda nuestra capacidad a nivel cerebral, a nivel creativo. Es demasiado como para descuidarlo por ciertos detalles, ¿no? Como los cambios que suceden en contingencias, como los cambios laborales, los cambios familiares, los cambios de vínculos con las personas que nos hemos rodeado, y tenemos que ser sensibles para desarrollar estas herramientas. Entonces, la resiliencia es una gran herramienta, pero que no va aislada. Entonces, vamos a continuar con la diapositiva. Y iniciamos con la primera parte, que es cerebro y flexibilidad. Adelante. Todo esto está entrelazado. Cuando lleguemos a los hábitos y las características de una persona resiliente, cuando lleguemos a esta parte, vamos a ver el por qué quisimos mencionar el cerebro, porque todas las características y hábitos son consecuencia de cómo funciona una persona flexible y una persona que se adapta, no digamos fácilmente, pero que ha construido y desarrollado una capacidad de adaptación sana, armonizada, con los cambios que siempre, siempre a lo largo de la vida se van a tener. Bien, entonces, primero, no podemos hablar de cerebro sin poner ejemplos que no sean familiares, ¿no? Pues por ejemplo, el cerebro, pues está muy enredado, los nombres raros, pero cuando lo traducimos a palabras que sí usamos y que sí queremos, ¿cuántos pleitos, cuántas confusiones, conflictos a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal, es decir, sin que nadie intervenga en tu vida, tú mismo vas a tener conflictos por no contar con confianza, seguridad, flexibilidad, cuando te cuestionas que no tienes ideas para salir avante de una situación porque se obstaculizó la creatividad. Entonces, herramientas como la paciencia y la tolerancia a cuando las cosas no salen como yo quiero. Entonces, tolerancia a la frustración. Esta lista que ven en pantalla son situaciones, son conductas y son estados personales que se inician o que tienen un sustrato material en el cerebro, es decir, un sustrato físico, y además este sustrato físico palpable tiene un funcionamiento tanto eléctrico como químico. Bueno, entonces, sabiendo que si de esta lista nos interesa algo, hay que relacionarlo con lo que voy a mencionar adelante, que es la parte donde se conoce nuestro mapa interno, es decir, que yo sepa cómo funciona una partecita, con el tiempo otra, y con otras charlas posteriormente, más información sobre mi mapa, sobre las partes que me constituyen, me hace tomar la responsabilidad de mis actos. Por ejemplo, ¿por qué no vamos y nos acabamos una botellita de salsa Valentina como si fuese un vaso de agua, ¿no? Agarras y te empinas la botella de salsa Valentina, la que viene más picante. ¿Por qué alguien no lo hace? Y que se lo baje con un alcohol de caña del 96%. ¿Por qué alguien no va a hacer eso? La respuesta probablemente es porque intuimos y sabemos cuál es el efecto que tiene tal cantidad de irritante en el estómago, ¿sí? A ver, ¿por qué no nos equivocamos y con el jabón de lavatrastes nos lo empinamos para pues, no sé, quitarnos la sed? Parece tonto el ejemplo, pero parece tonto porque conocemos una parte de nuestro cuerpo y sabemos
lo que directamente le va a afectar a nuestra salud, lo que puede poner en riesgo nuestra vida. Entonces, con el cerebro es lo mismo. ¿Sí? Si lo conocemos, podemos saber cómo vamos alterándolo a favor nuestro o en contra de nuestra salud y nuestra vida. Entonces, por eso es importante que hagamos mención de estas partes, ¿sí? Muy bien, pues adelante. Vamos a mencionar de entrada 3 partes. En la siguiente diapositiva tenemos 3 áreas. Arriba a su izquierda, donde dice flexibilidad cognitiva, la parte que está en rojo se le llama giro cingulado. El giro cingulado, en su parte más delantera, ahí se detectaron las zonas desde donde se da, donde se registra y donde se activa algo que se llama flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva no es cuánto se dobla tu cerebro, ¿no? Se hace su yoga. Significa que entre más flexible es una persona, menos terco es. ¿Sí? Un ser humano tiene mucha constitución que forja su personalidad, muchos elementos, muchas partes, y tienen el derecho de ser como quieran ser. Siempre les digo a los pacientes y a las personas con las que he tenido oportunidad de convivir, si a ti te funciona así como eres, adelante. No tienes por qué implementar herramientas con las que te sientas obligado o te sientas muy presionado a adquirir. Y me dicen, es que no quiero dejar de ser quien soy, yo me siento a gusto. Sí, pero pues convence a tu estómago, convence a tu colon, convence a tu intestino que tiene 2 días sin ir al baño, convence a tu piel que cambia de color cada que llega a la auditoría, convence, no sé, convence a tu cabeza y la migraña para que no aparezca cada 3 días, cada vez que regresas a casa. No sé, convéncete a ti. ¿Sí? De que ese estilo de vida te está funcionando y que no se está manifestando en enfermedades. Convéncete a ti de que tú puedes comer algo y si trae una bacteria, en 2 días tienes un malestar y después se recupera tu cuerpo. Convéncete a ti que cuando llegue un virus de influenza o un virus de otro tipo, de estos que andan actualmente inquietando a la sociedad, tu cuerpo es suficientemente fuerte y la inmunidad suficientemente estable como para que en 5 días quede resuelto, de 5 a 10 días, ¿sí? Y no ponga en jaque tu vida. Así es como podemos saber que funciona. Entonces, cuando una persona es terca, ¿sí? Esa terca le limita la conciencia para ver cuando algo evidentemente te conviene, ¿sí? Entonces, cuando tienes esa terquedad y además o acá le llamamos inflexibilidad, ¿no? Para vernos un poquito más formales. Como tienes esa inflexibilidad y aparte tienes tu luz de pensamiento, entonces te inventas unos argumentos muy buenos, muy lógicos, muy congruentes, pero que te están costando la vida. O sea, la enfermedad está avanzando, una hipertensión, una acumulación de grasa, las 2 juntas, más problemas con la glucosa. Tienes que revisar los semáforos que con honestidad nuestro organismo nos da. Bueno, en esa área se da la flexibilidad cognitiva, ¿sí? A lo mejor se paró, si no ustedes pueden revisar en internet, pongan giro cingulado y ahí está también la imagen en 3D para que se aprecie. Igual, adelante vamos a volver a mencionar la parte. Aquí solo menciono dónde se ubica y qué sucede en el cerebro, porque estas tres zonas que están apareciendo en su pantalla, donde dice flexibilidad cognitiva, la zona de las funciones ejecutivas y la zona que regula, donde están las emociones base y la mezcla hacia emociones más complejas y sentimientos, estados emocionales que no son tan básicos, ¿no? Nostalgia, sentimientos de cariño, amorosos, melancolía. Esto es un poco más complejo, ¿no? Es más complejo que solo enojarse o estar alegre, ¿sale? Algo me gusta o no me gusta. Entonces, hay situaciones que son más complejas. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente. Entonces, en esta parte, miren, nada más, practicando una sola herramienta que se llama flexibilidad, porque la resiliencia tiene una base
sobre la cual se construye, que es la flexibilidad, pero tiene varias piezas para sostener lo que podemos sintetizar en la palabra resiliencia, ¿no? En la adaptación y la adaptación, la capacidad de adaptación sana, tiene que ver con las situaciones de conflicto. O sea, si todo está saliendo a un esfuerzo moderado, bueno, ahí no se ha puesto a prueba la adaptación. Es como una amiga mía, psicóloga, cuando estaba terminando su carrera, me dice, es que yo sí soy paciente, pero que no me hagan enojar. No, ¿cómo crees? No, imagínate, ser paciente es cuando se te pone a prueba una situación donde no opinan lo mismo que tú, las circunstancias no son como tú las quieres, el tiempo no es el que tú esperas, y entonces ahí tienes que aplicar la herramienta de la paciencia. ¿Por qué decimos herramienta? Porque también tiene un sustrato cerebral, es decir, se puede. Cuando digo herramientas, tiene que quedar claro que se puede desarrollar en cualquier ser humano. No es una propiedad característica de una raza, de un estrato socioeconómico. Cuando vemos las cosas como herramientas, quiere decir que la práctica te puede llevar al uso y al control, al dominio bastante considerable de cualquier herramienta cerebral, llámese paciencia, flexibilidad, controlar impulsos. Entonces, es importante que lo sepamos, porque si yo ya me sé impaciente, si yo quiero glúteos firmes, si yo quiero muslos, ¿no? Mis cuádriceps así firmes, que no sé, pues para la foto, para la selfie, para ir a la playa, para sentirme bien conmigo mismo, hay que ejercitarlo, ¿sí? No, a mí que me lo inyecten con Botox. Ok, pues por fuera se ve bien, pero estructuralmente no tiene el desarrollo que te permita resistir una caminata. Estamos hablando también de cómo se mueven los músculos o la apariencia. Entonces, no se trata de fingir algo en apariencia, ¿no? De que yo quiero desarrollar una herramienta y ahí la tengo, liderazgo. Porque en la última encuesta que hice, es un ejemplo, en mi empresa salí con un nivel de aprobación del 90% de mi gente. Bueno, eso dice la encuesta, pero ¿cómo te sientes tú con tu liderazgo? Realmente, si tú no fueras el jefe, ¿cómo andaría tu liderazgo? ¿Sí? Si quitamos aquello que apoya externamente tu situación, probablemente quedes con carencias y con otra percepción. Igual sucede con las herramientas de conducta y con las herramientas cerebrales. Nada más la flexibilidad nos da, lo que parece en pantalla, capacidades que nos ayudarían a llevar relaciones bastante armonizadas y muy satisfactorias, ¿no? Una persona que es flexible te ayuda a sentirte tranquilo, puede tomar las cosas con mayor relajación sin que eso signifique irresponsabilidad. La flexibilidad se da en esta parte. Ser flexible tiene que ver con la capacidad de cambiar tu foco de atención, entonces de una cosa a otra. Cuando la persona no es flexible, puede discutir y puede pelear hasta por una idea. En algunas empresas, los casos conflictos son por una franela, por una escoba, por un pupitre. Yo llegué primero, no, yo ahí siempre me siento, no se puede. Porque te cambian de un área de escritorio a otra en tu trabajo y te enciendes. ¿Por qué es tan baja tu capacidad de ser flexible que mejor buscas un argumento creativo lógico para poder querer tener razón, para poder querer defender lo que simplemente es una evidencia de inflexibilidad? ¿Sí? No, es que no pueden ir por la vida así, dejándose de todo mundo. Estamos procurando la salud personal, y si algo no te resta a nivel material ni te resta a nivel humano, ¿por qué quieres aferrarte? Y la respuesta más cercana es por inflexibilidad. Porque yo puedo traer un circuito de terquedad desde los 5 años de edad, ¿sí? Incluso desde nacer podemos tener una predisposición por el desarrollo intrauterino que me hace ser un poquito más aferrado a algo y más si me da placer, ¿no? A desarrollar cierta obsesión con algo que consumo, con algo que yo tengo. Bueno, entonces,
Hay que considerarlo porque en esta parte del cerebro es esencial para que se pueda construir la capacidad de adaptación de manera sana. Como ven, ser flexible no es lo mismo que aguantarse, ¿no? Cuando alguien tiene una relación que se debe resolver y mejor prefiere sacarse una experiencia de fe y decir, es que es mi cruz, amá, es mi cruz. Y pues, sí, mi hija, es tu cruz, ya ni modo. Entonces, no podemos mantenernos con la venda en los ojos de que mi incapacidad para moverme en un ambiente y disfrutarlo y conseguir satisfacción, mi incapacidad es disfrazada con un argumento social, con una tradición, con una creencia que no te está permitiendo disfrutar tus capacidades, ¿sí? Entonces, la siguiente diapositiva. Oh, muy bien. A ver, ya tenemos preguntas. Sale el globito y, y yo sigo. Ya tenemos preguntas. A ver. Sí, claro. Escucho. Ah, no escucho. Mejor leo. Ah, bueno. La pregunta que aparece es de Mauricio. Dice, ¿cómo ser flexible sin ser permisivo en exceso? Claro. Ay, qué bonito fuera que todo tuviera una fórmula exacta, pero con el ser humano la respuesta de cómo ser flexible sin ser permisivo en exceso va a depender mucho. Es decir, hay gente con la que incluso tienes que aumentar la inflexibilidad. Hay muchos patrones en las personas, patrones, es decir, circuitos de comportamiento. Entonces, primero va a depender de qué individuo estemos hablando, porque hay gente que su modo de vida es ser ventajoso. Pero si estamos hablando de una persona que es leal a tu empresa, que es leal a tu proyecto, que es honesto y lo ha demostrado, entonces ahí nos referimos a la flexibilidad. ¿Cómo es que no le habilitas una petición de ausentarse 3 días, de salir temprano un día? Entonces tiene que ver con eso. Ahora, cuando estamos hablando de educación en la casa, necesitamos conocer la personalidad del hijo, ¿sí? Del hijo. Es donde podríamos tener el liderazgo para cuestionarnos qué tan flexible y permisivo es. Pues una vez que tenemos los datos de personalidad, porque como padres estamos siempre, o sea, invitados a desarrollar conciencia de cómo son y cómo funcionan nuestros hijos, porque si no, en mi argumento de poner límites, lo que quiero poner son mis ansiedades. Lo que quiero yo transmitir es mi único formato que tengo, ¿sí? Entonces, generalmente una persona flexible se tiene el tiempo mental, tiene el tiempo y la creatividad, por eso vamos a ver las características, y esto lo puede resolver en la situación, en el proceso en el que se presenta la situación, digamos, en el momento, lo puede revisar. Su mente tiene la paciencia de 1 o 2 segundos para no caer en una reacción. De vez en cuando se nos puede salir la reacción, es parte de la humanidad y dependiendo cómo nos ha ido en el día. Pero entonces, si tú ves que discutir con un niño de 5 años te hace enojar, caramba, estás perdiendo el foco. El niño piensa distinto a ti, el niño siente distinto a ti. Y si estamos hablando de un trabajador que parece que su postura en la vida es de adolescente, tenemos que revisarlo, porque probablemente el límite que queremos poner, digamos, para no ser permisivos, el límite simplemente nos está deteniendo la conducta en ese día, pero la persona trae un patrón, como si yo contrato a alguien cuya capacidad o una de sus inteligencias es la interacción constante y yo quiero ponerle el límite de ya no hablar en el trabajo, concentrarse, le estoy pidiendo algo que no es parte de su naturaleza y que lo podría desarrollar, pero no es parte de sus dominios naturales ni de su personalidad. Entonces, ahí te toca como líder ser flexible, tú lo contrataste, ¿sí? Pero se te olvidó evaluar en el filtro de entrada eso, porque tiene una habilidad por la cual lo contrataste, pero todo el resto de personalidad no te conviene, porque no es como tú quieres. Entonces allí, en esa situación, es donde se implica, donde se
se hace evidente que se tiene que ser flexible, que se debe tener una herramienta, una estrategia de motivación para interactuar con esas personas. Entonces, espero haber aportado un poco de respuesta a esta pregunta. Hay que evaluar a cada persona por separado, ¿sí? Entonces, y después está otra área vecina de la parte anterior del giro cingulado que se llama corteza prefrontal. Aquí ustedes, no vamos a leer todo, pero conforme estoy charlando, revisen lo que aparece. Son 5 diapositivas que no vamos a leer por completo, pero se llaman capacidades ejecutivas. Iba a poner un cerebro en la imagen que estuviera sentado en su silla de directivo, pero las capacidades ejecutivas son las partes que deben de tener claridad y de donde se pueden tomar atajos que son benéficos a nuestros resultados, a nuestro mundo emocional, a nuestra salud emocional, mental y física. Es donde están los atajos. Por ejemplo, yo llevo prisa. ¿Por qué me pasaría un semáforo? Si yo tengo ciertas herramientas en la corteza prefrontal activadas, desarrolladas, en uso constante, sabría que me arriesgo a perder completamente el día si yo llego por alguna razón, rozarle el carro a alguien, ya es media hora para esperar la aseguranza o los seguros, pero no lo vemos. Si yo supiese por lo menos que una multa por por tener el celular en la mano excede los 1,500 pesos o puedo acabar con la vida de alguien, no lo haría, pero no puedo verlo. Se ocupan ciertas herramientas para medir riesgo, para controlar el impulso. ¿Cuál impulso? Ya está mi celular, bueno, acá está grabando. ¿Cuál impulso? El de revisar quién me escribió si voy manejando. Es un impulso. El impulso de echarme los 3 chocolates cuando yo solo debo comerme un cuarto del chocolate, porque tengo diagnóstico de cuidar mi salud en el rubro de la glucosa. Estos son impulsos. Entonces, las herramientas que aparecen en la corteza prefrontal son herramientas que se les conoce como funciones ejecutivas. Y en esas funciones vuelve a aparecer la flexibilidad. Esta área y la anterior juegan en la flexibilidad del ser humano. Esta área que se llama corteza prefrontal tiene, vamos a avanzar la diapositiva, tiene la capacidad para elegir lo que me conviene y lo que no me conviene con evidencia. Si alguien de los que nos está acompañando el día de hoy es muy dado a ser objetivo, a no estar poniéndole más fe a sus proyectos. Bueno, en la objetividad, conozco gente que en el trabajo practican la objetividad y en su salud no. Entonces, eres objetivo, quiere decir que tienes la capacidad. ¿Por qué razón no la aplicas en tu salud? Ya te está costando, te despiertas 3 veces en la noche y no es a orinar. O sea, sé objetivo y reconoce que tu mente, tu cerebro, tu cuerpo necesita atención. Y no, yo no voy a ir con los médicos porque nomás te encuentran cosas. Siempre te encuentran cosas, no dejan vivir tranquilo. Y te quitan las cosas que te gustan. ¿Por qué no eres objetivo y reconoces que estás abusando de un placer? ¿Por qué no eres objetivo y reconoces que te está costando la adaptación de estos últimos tiempos? ¿Sí? ¿Por qué no somos objetivos? ¿Sí? Y medimos cuánto malestar se ha agregado, cuántas inquietudes, cuánta insatisfacción tengo por mis actividades. ¿Sí? Entonces, la objetividad también se necesita. El asunto es que a veces nos queremos descuidar nosotros y cuidar la apariencia que damos a los demás. Bueno, entonces, en la siguiente diapositiva, ahí siguen las actividades, las funciones ejecutivas. Tenemos aquí también la capacidad para dar orden a las cosas, para lograr una organización. Vamos a avanzar. Y en esta última diapositiva, nada más para mencionar, aparecen también ya, esto se ha medido con experimentos, ¿sí? No es que a alguien se le ocurrió, yo creo que ahí sucede esto, pues como estamos frentones, entonces yo creo que ahí está el poder del cerebro. No, el cerebro funciona vinculado en su totalidad, pero, y esto se mide por
resonancias magnéticas, por electroencefalograma, dependiendo de la actividad de quien se esté estudiando, y nos han ayudado mucho las neurociencias. Aquí se da el juego de la autoconciencia personal, la conciencia ética y el control de impulsos, que van a volver a aparecer casi al final de esta charla. Entonces, vamos a continuar. Bueno, hasta aquí quiero recalcar que nuestro cuerpo incluye muchas partes, todas funcionan juntas, todas. Si tú alteras la química por una situación de malestar, a veces tu cerebro no sufre todas las consecuencias. La sufre tu sistema urinario, tu sistema cardíaco. Eso es lo de menos, es decir, cualquier parte del organismo que se afecte te va a dar un resultado a nivel integral negativo. Pero destacamos el cerebro porque allí están las herramientas para que tú puedas implementar cambios, ¿bien? Entonces, hay que considerarlo, porque todo aquello que a partir de hoy vayamos escuchando, porque se nos van a presentar los mensajes, se nos presenta la información por todos lados, cuando de repente en una revista científica, si son las que acostumbran, en un programa de salud, en un folleto, en un documental aparece, tal ejercicio, tal alimento, beneficia o perjudica a la salud de tu cerebro. Entonces quiere decir que si beneficia, tienes que tomar ese ejercicio porque es la primera parte de un nuevo hábito que te va a generar en cadena muchos cambios cerebrales. Y si tú le permites a tu cerebro, por ejemplo, respirar mejor, tener mayor aporte de oxígeno, eso en consecuencia va a disminuir la ansiedad. Si tú padeces algún tipo de situación ansiosa constantemente o de manera crónica, y al disminuir la ansiedad, como consecuencia paralela, significa que tu flexibilidad está aumentando, ¿sí? Y como consecuencia paralela se van a disparar el desarrollo o la habilitación de múltiples herramientas que se van a demostrar en la vida, ¿sí? Los ejemplos son muchos, ¿no? Pero todo es químico, estructural y conductualmente. Se puede comprobar en varios niveles. Por eso, la información se va a ir vinculando conforme pasan los días, ¿sí? La salud se está volviendo más al alcance de todos en cuanto a la información. En cuanto a la práctica, siempre es personal el avance. Bien, adaptarse sanamente. Perfecto. Aquí vienen las pedradas, ahora sí. Sigamos con la diapositiva. ¿Qué quiere decir pedradas? Pues que aquí es donde todo mundo puede pensar que están viviendo la vida que eligieron y le funcione o no, esa es su decisión. Bien, siempre tendremos esa libertad, pero no queramos convencer a la parte de nuestros conceptos en nuestra mente que vivimos una situación que no está, ¿sí? Como una persona que se diagnostica con una enfermedad y dice, es que no siento nada, no duele, no creo, yo creo que está mal la máquina, me voy a hacer de nuevo los estudios. Y ya se los hizo de nuevo y salió alterado colesterol, triglicéridos, glucosa, y no la cree. ¿Por qué? Porque nos queremos convencer de que podemos tener el mismo descuido permanentemente. ¿Cuál descuido? Cuando padecemos una enfermedad es que durante varios días, cuando son enfermedades crónicas, quiere decir que durante varios días, meses, años, hemos sido insistentes en un hábito inadecuado, hemos sido descuidados a lo mejor en la ejecución de un placer. El placer se puede llamar glucosa, el placer se puede llamar películas por la noche que me están causando desvelos, el placer se puede llamar instinto de ganar, y entonces cuando yo le grito a los demás, sientes ese poder, sientes la testosterona, la dopamina, y por eso tienes el hábito. Pero ese hábito de confrontar te está llevando a la hipertensión, ¿sí? Porque cada vez que alguien te mira con reto porque no está de acuerdo con tu forma de ser, tú te alteras, ¿sí? Y te está llevando a un proceso de hipertensión, de enfermedades cardíacas, y entonces
No tenemos por qué convencernos de lo contrario a lo que vivimos. Tenemos que pisar en el presente y en nuestra situación actual de salud para poder saber qué cables vamos a mover y qué ejercicios y hábitos tenemos que soltar y cuáles tenemos que ir implementando uno por uno, porque al cerebro no le gusta que le metas cambios de la noche a la mañana tan severos, ¿sí? Ofrece resistencia siempre a la hora de querer cambiar sus formas de funcionar, pero siempre es posible. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, situaciones de trabajo desde casa se ven, somos muy transparentes los seres humanos, solo que nos han querido inculcar frases, yo creo que de descuido, frases como, ay Javier, o ay hijita, ay hijito, a las personas nunca las acabas de conocer, es porque no quieres comprometerte a observarlas. Hay personas en el trabajo que tienen un pleito de más de un año con su trabajador, con su compañero. ¿Cómo crees? Ya debiste observar cómo funciona, observar que no le gusta que le hables de religión, que no le gusta que ataques su religión, que no le gusta que juzgues lo que come, que no le gusta que juzgues lo que viste, que no le gusta que lo estés trayendo en supervisión todo el día. Él quiere ser una persona que te demuestre su trabajo sin tener que estar recibiendo supervisión todo el día. Pero como tú no puedes controlar tu impulso de vigilar a otro, como tú no tienes la confianza para depositar diligentemente o asignar actividades a otro porque piensas que solo tú las puedes hacer, tú tienes la imposibilidad, ¿sí? Entonces, toda esta situación se manifiesta, entonces, igual como en el conocimiento a las personas y con el autoconocimiento, se puede dar. Es más fácil de lo que creemos y más cuando ya rebasamos los 25 años de edad, ¿sí? El cerebro ya está madurito, ya puede implementar observación, puede aprender. Tenemos en las partes cerebrales que pasaron, tenemos una herramienta hermosa, sublime, que se llama aprendizaje a partir del error. Es que un ejemplo en Maquila o en empresas, siempre sale, es que yo ya hablé 3 veces con Jacinto, 3 veces y no agarra la onda. Bueno, entonces, ¿por qué sigues hablando con él? Implementa otra estrategia que no sea hablar. Intenta motivar sin hablar, intenta estar, intenta implementar servicio, intenta implementar reconocimiento, intenta implementar escucha, intenta implementar empatía. Hay más herramientas. ¿Por qué forzosamente quieres que te entiendan en tu lenguaje? Entonces, ¿me explico? Es importante saber que el conocimiento sobre cómo son las personas está más cerca de lo que lo hemos puesto. Entonces, eso lo menciono porque en las 2 imágenes que vieron, la capacidad de concentración, de adaptación de una persona de ejecutar trabajo en un área distinta al que solía estar, la capacidad de descubrir sus requerimientos de salud, de implementar más fuerza en su organismo, mejores nutrientes en la dieta, se ven. Y déjate que te encuentres un tipo raro así como el doctor Monge que pues sí te observa la piel para saber cómo anda tu salud, que nos enseñan a saber cuando el estómago huele a gastritis, cuando una persona desprende aromas porque su hígado ya no funciona. Eso se puede, eso no es privado para algunas profesiones, eso es conocer a los seres humanos. Ahora, independientemente de eso, las personas no tienen que estar esperando que les reconozcan externamente si se ven bien o se ven mal. Es un compromiso personal. Si tu colon grita y muerde, ¿sí? Si tu intestino está paralizado y no tienes ese movimiento que se debe, si tus rodillas te duelen, ya te hiciste placas y no tienes nada, escucha al cuerpo que hay algo que tienes que modificar en tus hábitos, ¿sí? O en tus conceptos que te están presionando demasiado. ¿Qué tal el concepto de perfección? ¿Qué tal el concepto de desconfianza? Es que la sociedad está bien jodida
Y entonces te ganas tú mismo, te convences de que tienes el derecho de vivir en ansiedad, ¿sí? Y tener que estar juzgando a todos, echándole ojo, no vaya a ser que te vayan a tocar ahí o a robar algo. Tú te justificas con ciertos conceptos que, aunque tienen un argumento lógico y verídico, te están limitando a implementar nuevos hábitos. Bien, eso es todo. O sea, nadie te desmiente que lo que tú piensas es verdad o no. Simplemente hay que poner atención que mis conceptos, mi forma de manejar las emociones y la forma de cuidar mi cuerpo pueden estar obstaculizando crecimiento, adquisición de nuevas herramientas como lo es la resiliencia, ¿sí? Y que ya vimos que tiene muchas piezas. No es nada más, por eso el concepto no lo puse al principio, porque ves el concepto y tú dices, a ver, ajá, adaptarse, perfecto, ya estoy. Yo sí me adapto y probablemente solo estás resistiendo, ¿sí? Estás resistiendo por defender un proyecto, por defender un objetivo, por defender una forma de pensar desde la infancia, ser exitoso o ser fracasado, no quieres estar de este lado, a darle, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado cómo está nuestra salud, porque de eso se trata esto de adaptarse sanamente. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí es un esquema que los invita a todos, nos invita a que el único parámetro, bueno, las evidencias que podemos tener para autoevaluarnos es nuestra salud, ¿sí? Primero, hay gente que se gana que yo no lo quiera. Sí, pero tú te quedas con el malestar o no. Hay gente que cuando les ofenden o nos ofenden, nos hierve la sangre y queremos ser los que al final contesta. Y uno dice, ya me desahogué, pero a ti te quedó la hipertensión, al otro no. El otro, su estilo de vida es ser bravucón, sácale punta, amarra navajas, y esa persona amarra navajas donde sea y lo hace de chiste, de broma y de pura naturaleza, digamos, no naturaleza, sino de puro hábito. Por eso no le impacta tanto, pero tú te ensalzas, te vas quejándote de tu compañero, del tráfico, y por eso hay que tener cuidado. Vamos a medir nuestra propia salud a nivel físico, mental, emocional, y si yo estoy teniendo arranques de ira constantemente, explosividad, estoy teniendo insatisfacciones constantes, quejas constantes, y me la paso 5 de cada 6 días juzgando a los demás, allí hay algo que resolver, ¿sí? Porque probablemente tu cuerpo no te ha dado señales de enfermedad y te la quieres librar bien fácil. Desde luego que muchas de las personas que nos están escuchando y nos están viendo son personas muy sanas, con hábitos crecientes, con hábitos muy saludables, muy positivos, muy armonizados. Y eso es admirable, es respetable, es digno de ese ejemplo a seguir, pero a veces hay personas que estamos en proceso apenas y tenemos que autodiagnosticarnos y no pensemos, yo no tengo colitis, no tengo gastritis, pero nadie te puede hablar, Javier o Susana, nadie te puede decir nada que sea distinto a lo que tú piensas porque revientas, juzgas, te enojas, rompes la amistad. Ahí hay un asunto que también tiene que ver con la salud mental, emocional, ¿sí? Entonces, para que sepamos, pues, que no nos podemos esconder tan fácilmente. Todo lo medimos. Yo no tengo hipertensión, estoy bien, ¿sí? Entonces, tengan cuidado, porque el funcionamiento corporal, pues, no siempre duele, ¿sí? No siempre se manifiesta en dolor. Vamos a continuar. Entonces, la invitación es esa. Siempre, en esta parte que acabamos de concluir, tiene que haber evidencia. Y la evidencia no es por encuesta. Decía un director en una empresa, pásate la encuesta, vamos a ver cuánto me quiere la gente. Entonces, él estaba convencido de que lo querían bastante todos sus trabajadores y salió reprobado. Menos del 40% está de acuerdo en su forma de liderar la empresa. Y rompió las encuestas y las tiró y dijo que estaban mal, ¿sí? Y de ese ejemplo tengo varios, que se les va a aplicar el diagnóstico. Nah, eso no. Yo quería nomás que me detectaran esto y ahí salió algo que ya sabía, quería que viniera un externo a detectarlo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nos gusta bordear la situación
el centro de lo que nos está inquietando, de lo que nos está poniendo en jaque, ¿sí? Y le queremos echar la culpa a un virus, le queremos echar la culpa a un gobierno, le queremos echar la culpa ¿cómo se dice? Al esquema mundial de cómo funcionan las cosas, pero revisa. Hablando objetivamente, podríamos ser personas tan fuertes y tan sanas que no tuviéramos que preocuparnos por cada virus que aparece, ¿sí? Si fuésemos tan objetivas y con las emociones balanceadas, nos daríamos el tiempo de comparar estadísticas, ¿sí? No de romper las reglas ya establecidas por el sector salud. Hay jerarquía y en el trabajo también nos importa la jerarquía. Bien, entonces un estado, un país tiene sus jerarquías y sus funcionamientos. Tenemos que dar ejemplo de que si yo quiero esa cultura en mi empresa, yo soy capaz de seguirla a nivel social. Congruencia, ¿sí? Bueno, pero esta capacidad de adaptarnos sanamente tiene que ver también con objetividad, con saber cuánto de lo que estoy viviendo en malestar o de inquietud, ya no digamos malestar, pero me siento muy inquieto, cuánto se está exagerando a nivel mental, personal, y cuánto estoy dejándose desborde a nivel emocional, ¿sí? ¿Qué tal si esta situación te acerca más a una dieta saludable, a modificar los hábitos, el hecho de que quede lejos la taquería y también el sushi, ya está lejos, ya extraño, decía un meme, ay, ¿cuándo te volveré a ver, mi vida? ¿Cuándo? Y ponen una foto de tacos de adobada, ¿sí? Entonces, si esto te permite ajustar de manera más intencionada y casi inevitablemente un hábito, pero como el cerebro no le gusta que le cambies hábitos, por eso hay resistencia, por eso a veces preferimos enfermarnos a aceptar que es hora del cambio, de un cambio a nivel personal. Ya déjense del exterior, ¿no? Que también se está dando. Entonces, detectar si sanamente me está funcionando, si mi situación emocional, mental o física está dando señas de que se siente inquieto con malestar, esa es la prueba de que no está funcionando, ¿sí? De que no estás adaptándote con todas tus herramientas, digamos, positivas. Dicen algunas culturas de salud mental, le llaman con herramientas y emociones no aflictivas, es decir, que te construyen, no que te desgastan. Ay, es que esto de estar en casa es bien desgastante, pero hay que darle, así es la vida, así. Y pues somos líderes, pero te está desgastando, le estás quedando a deber a tu liderazgo personal, ¿sí? A los demás todavía los tienes convencidos, pero a tu salud le estás debiendo. Bueno, aquí en la tercera parte y penúltima, ¿no? Porque la última parte es por si tienen algunos comentarios, nomás así, que entren despacio para tener oportunidad de tratar de compartir si hay respuestas a sus inquietudes, pues aquí las van poniendo. Luego, esta parte 3, los hábitos de las personas resilientes, vamos a ver qué son las consecuencias de lo que ya hemos visto. Quieres una herramienta y al habilitarla te va a dar una cascada de comportamientos distintos. Se los enlisté en una diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, pueden ir leyendo mientras yo me hidrato. Entonces, aquí en estos hábitos y características ponemos algunas, desde luego, que en cada persona y con sus propias cualidades, con sus propios rasgos y estructuras de personalidad van a variar, ¿sí? Pero la flexibilidad generalmente conserva los mismos rasgos. Se ve distinto, se puede expresar distinto, pero conserva ciertas bases. Entonces, es fácil ya una vez que te empieza a importar el ser humano, tanto tú como los alternos, cuando ya te empieza a importar cómo funciona el ser humano, es más evidente notar sus herramientas o notar las que están desarrollándose o están obstaculizadas. Bien, vamos a aprender a notar cuando observemos seres humanos
cuando se rige por impulsos, cuando se rige por inquietud, cuando tiene su vida tambaleante, es decir, que está muy inquieto, que todo le hace mucho ruido, y puede ser una enfermedad, pueden ser sus relaciones, pueden ser el pendiente de resolver su conciliación con lo que ha sido su vida. Bien, confiar en las propias capacidades, es decir, las personas con resiliencia o las personas resilientes tienen la capacidad de confiar en sus propias capacidades, ¿sí? Y saben más o menos el pronóstico de cuando se implementa una capacidad. Si es, como ahí aparece, si es perseverancia, si es una persona flexible. Cuando somos flexibles sabemos que no somos infinitamente flexibles, porque infinitamente flexibles pareciera como que es represión, es decir, no contesto nada, no discuto nada, ¿sí? Me quedo callado, están hablando de política, mejor me hago, porque no me gusta pelear, me voy. Pero cuando tienes la flexibilidad de manera armonizada, tú puedes dar tu opinión y no seguir un pleito. Puedes opinar, porque te están preguntando, ¿tú qué opinas, Juan? ¿Tú qué opinas? Das tu opinión y punto, ¿sí? Y puedes mostrar tu desagrado sin hacerlo personal. No, pues me desagrada que lo tomen personal las opiniones políticas, y expresarlo. Confías en que si hay una capacidad, puedes ver hasta dónde implementarla, y a partir de dónde ya se puede ver limitada tu capacidad. Esto es normal, ¿bien? No hay capacidades infalibles. Todos los días se reinicia o se pone a prueba nuestro crecimiento, porque ningún día es igual a otro. Si 3 días a la semana no tuve ninguna circunstancia que pusiera a prueba una de mis herramientas, llámese paciencia, llámese control de impulsos, creatividad, flexibilidad, cooperación, muchas. Entonces, en el momento que se presente, depende si mi situación económica está estable, si todos los miembros que me importan cercanos a mí tienen salud, si no están teniendo problemas de salud, si, por ejemplo, yo no tengo problemas de salud. Las circunstancias siempre van a darle nuevas características a cada día, pero nosotros podemos despertar todos los días sabiendo cuáles son nuestras capacidades, las que ya traemos desde que nacimos, porque viene un factor de peso genético, las que adquirimos por educación, las que nosotros aprendimos, y todas las que nos apasionan sabemos que no se van a ir. Son nuestras capacidades, pero es importante conocerlas. Yo he hecho encuestas a cientos de jóvenes y profesionistas jóvenes, es decir, que van recién egresados, y muchos egresan sin saber cuáles son sus capacidades, ¿sí? Y entonces esto los va a poner en una insatisfacción en lo que se dediquen. Y a veces preferimos ponerle, esta es una característica de los millennials, que no están contentos con nada. No, probablemente es porque es el resultado de no conocer cómo funcionan, de no conocer quiénes son, y no conocer toda su potencialidad, todas sus fortalezas, porque nadie se las ha aclarado. Desde que entraron a la primaria, todo es evaluarlos, 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 juzgarlos, evaluarlos, castigarlos o compensarlos. Y llegan a nuestra empresa y no cambian las cosas. Evaluarlos, juzgarlos, amonestarlos, suspenderlos. Entonces, vemos que el ambiente no cambia, y una persona que carece de esta oportunidad de desarrollar la herramienta de la resiliencia, pues va a tener resultados ya específicos esperados. Bueno, confiemos en nuestras propias capacidades, y para eso hay que conocerlas. Después está actuar en el aquí y en el ahora. Puede parecer moda, pero a eso se refiere lo que se conoce como conciencia plena, es decir, atención. Esto tiene que ver con el grado de atención que yo le pongo a algo, ¿sí? A una conversación de mi pareja, a una conversación de mi hijo, a una conversación de mi jefe, a una conversación de mi subordinado, ¿sí? Que no piensa igual que yo, que no cree en lo mismo que yo, o sea, no se dedica a lo mismo que yo, ni tiene los mismos gustos. Entonces tu actitud puede ser que eso haga que tú te traslades, que la persona que está enfrente la borras, que se vuelva más importante el celular, y entonces ya no estás en ese momento donde te solicitan.
Por eso esto tiene que ver con la atención, pero actuar en el aquí y en el ahora es la forma de dejarlo más claro, porque nosotros podemos pensar que sí ponemos atención, pero casualmente lo estoy midiendo con aquellas cosas que sí me interesan, porque no hemos registrado y no queremos tener el recuerdo si se registró, no queremos acceder al registro de que aquello que no me interesó ni me acuerdo, y ya no recordamos cuántas veces encendiste el celular cuando la persona, en el taller, en la conferencia, en la clase de un compañero, cuando se reúnen en grupo para mostrar estadísticas y resultados, lo borraste desde hace meses al compañero. Entonces, a eso se refiere la capacidad de generar conciencia de lo que sucede aquí y ahora, ¿sí? Y el aquí y ahora incluye quién eres. ¿Eres papá? ¿Eres hermano? ¿Eres hijo? ¿Eres líder en el grupo empresarial, en el trabajo? ¿Qué rol juegas en la sociedad? Por ejemplo, vive en el aquí y en el ahora. ¿Eres vecino de alguien? ¿Cómo crees que sueltas la colilla y le cae en la puerta del vecino? O sea, tienes que saber en dónde estás, con quién estás, quiénes te rodean, qué sientes, qué piensas, por qué te estás llevando algo, por qué te gusta cierta bebida, cierto hábito. Igual, aunque parezcan hábitos legales, ¿no? Como el azúcar, los videos, las compras, tienes que saber qué efecto está teniendo sobre ti, sobre tus circunstancias y sobre aquellos que estás vinculados. Porque cuando te dejas y te descuidas una situación crónica, no te vas tú solo, no te vas tú solo. El impacto no es, a menos que seas un ermitaño, allá donde hace mucho frío, que te decidiste aislar, bueno, ahí probablemente el impacto es aislado, pero generalmente vivimos en familia, en sociedad, en grupos, en clanes. Flexibles a los cambios, bueno, me brinqué una. Control de las emociones, no de las situaciones. Aquí esas se las dejo de reflexión porque a veces tenemos una enseñanza y aparte la enseñanza se refuerza. Ahorita vamos a atender la pregunta. La enseñanza se refuerza con nuestra naturaleza y entonces nuestra naturaleza de control y la enseñanza de que debes de tener pleno dominio de lo que haces nos lleva a querer controlar todas las situaciones, ¿sí? Que si me levanto 40 minutos antes para irme con tiempo al trabajo y resulta que hay tráfico, ¡ay! ¡Oh, la gente no sabe manejar! Quieres controlar las situaciones que no dependen de ti, como la forma de ser de la otra persona. Quieres que la otra persona aprenda a tu ritmo y con tus capacidades. Ten cuidado, porque lo que sí eres responsable y sí puedes tener un acceso garantizado por ti mismo es el control de tus emociones, el control de tu naturaleza y el control de tus ideas, ¿sí? Ahí es donde puedes tener barra libre para mover piezas, para mover circuitos, conductas. Hay que analizarnos, hay que llevarnos esa reflexión. Déjenme ver la pregunta. ¿Qué tenemos por aquí? Dice Sergio, ¿cuáles serían los mecanismos a considerar para realizar cambios graduales o radicales de manera que sea más factible sostenerlos y adoptar como hábitos? Sí. Primero, yo creo que hay diferentes estilos de aprendizaje, ¿bien? Hay gente que no necesita la teoría para iniciar cambios en su vida, los puede iniciar por admiración a otro. Entonces, depende quién eres tú, Sergio, o sea, qué tipo de aprendizaje tienes, qué tipo de aprendizaje tienes. Entonces, si tú eres de un aprendizaje que ocupa bases, hay que agarrar libros. Hay libros que se llaman Hábitos y Cerebro, y entonces ahí te explica qué cosas de las que hacemos y de las que nos alimentamos por la televisión, por las redes, por la comunicación, aquello que a lo mejor admiramos y seguimos como protocolo de éxito, nos está generando una obstaculización para los cambios benéficos, ¿sí? Y entonces te va a costar va a ser un gran reto derrumbar el muro en el que siempre has creído del éxito. Como hay gente que cuando tenemos una herramienta que se llama obsesividad, que es parte de los límites de la inflexibilidad, nos creemos perfeccionistas y hacemos las cosas bien, pero estamos presionando y generándole ansiedad a nuestros trabajadores. Entonces, los mecanismos van a depender también de cada persona, pero
Me consta que hay personas que dejaron, no sé, el hábito del cigarro de un día para otro, con todas las consecuencias, porque el síndrome de abstinencia se va a dar. No porque tú empieces un cambio hoy, mañana, y nunca has hecho ejercicio en el gym, ya, ay, mi motivación va a ser diaria. No, esto se pone a prueba durante 3 meses, que es cuando ya podemos tener ciertas seguridades de que el cerebro ya estructuró un nuevo circuito, porque cada acto que vivimos y cada experiencia que tenemos se guarda en el cerebro en forma de conexión. Una neurona se conecta con otra y sobre un hábito ya establecido podemos construir otro. Entonces, para que pueda tener dominio este circuito, tenemos que hacer una práctica tal y tal constante y con tal convencimiento y permisibilidad personal para que logre hacerse un circuito estable. Y eso se logra en 2, 3 meses. Esto es más fácil cuando el cambio que quieres hacer te apasiona. De repente dedicaste 20 años a un tipo de trabajo y tu pasión, que es el arte, la música, el baile, las plantas, las empiezas a realizar. Y tú dices, voy a meter este hábito porque ya me convencí, ya escuché, ya investigué o ya me convencí de que tiene beneficios a mi mente y a mis emociones. Entonces, ese cambio de hábito no te va a costar porque vas a recuperar algo que de por sí te apasiona. ¿Me explico? Entonces, el nivel de estabilidad a la hora de implementar un hábito depende si es algo que culturalmente no practicas, si fisiológicamente, es decir, tu constitución física no favorece. No es lo mismo decirle a una persona que se le llama mesomórfica, es decir, que su naturaleza y su complexión, que viene por cierta herencia de los papás, tiende a subir o bajar de peso. Es decir, si hace ejercicio 2 meses, se marca. Si deja de hacer, adelgaza un poco. Si come mucho, sube de peso. No es lo mismo querer implementar un hábito en una persona que se le llama endomórfica, que tiende a subir muy rápido de peso y que su metabolismo es muy lento. Entonces, no vamos primero ni a juzgarlos, pero no vamos a esperar los mismos resultados en el mismo tiempo en una persona que trae una naturaleza más a favor del ejercicio físico que otra que no. Entonces, esto va a depender, aunque pareciera que le saco la vuelta y que esto se debe personalizar, sí se tiene que personalizar. Entonces, el reto de implementar nuevos hábitos tiene que ver con nuestra forma de aprender, con lo que nos apasiona. Si tenemos ya implementadas las herramientas de flexibilidad, porque puede haber una persona muy flexible que tiene sobrepeso y quiere modificar eso, y te hace caso en todo, va al ejercicio, va todos los días, pero le está costando mucho estrés, y el estrés no le está generando los efectos que queremos, ¿sí? O sea, no nos va a permitir un cambio tan notorio en los primeros días. Tenemos que ir por otros hábitos antes de ese que a mí me funcionó. A ella le tenemos que buscar un hábito distinto y probablemente ese yo no le puedo orientar, pero siempre se le puede motivar a continuar en ese hábito distinto. Entonces, esto tiene, pues, algunas piezas que considerar. Bueno, entonces, después sigue, flexibles a los cambios. Somos personas, todos, incluidos ustedes, somos personas que tenemos capacidad de todo esto, pero tenemos, digamos, la química se dosifica. Entonces, si es una herramienta que practicamos, tenemos mayor capacidad de todo esto. Entonces, las personas con resiliencia son flexibles a los cambios, saben afrontar la adversidad con humor, ¿sí? Primero, aunque en el momento no podemos estarnos carcajeando de que mi familiar enfermó, se cayó, somos empáticos, ayudamos, somos sensibles, pero podemos hablar de nuestra experiencia con humor y no con frustración y decir, no, pues tú desperdicias tu vida, si supieras lo que es sufrir hambre, te frustra todavía, te impacta negativamente recordar que tuviste carencias tiempo atrás. Entonces, eso es el ejemplo donde no hay humor, pero si tú lo ves de manera creativa, serena, con aprendizaje y con humor, suena distinto lo que tú compartes, ¿sí? Distíngase eso. Y desde luego hay extremos que se parecen. Hay gente que cuando hay una situación seria se ponen a reír. Ah, ahí no es humor, ¿sí? Ahí puede ser esa máscara
con la cual evadimos sensibilizarnos y empatizar con una situación. Hay ciertos elementos que pueden ser engañosos. Entonces, apoyarse en los demás. Desde luego esto tiene que ver con un factor de humildad, ¿sí? Entre más le has dado de comer al ego, probablemente menos creas que ocupas de los demás. Además, ¿cuántos estudios tienes tú? Si no tiene estudios, no me puede ayudar. Interesante, porque muchas de las soluciones no tienen que ver con teoría, tienen que ver con presencia, no tienen que ver con recursos, tienen que ver con capacidad de acompañar, con capacidad de convivir, ¿sí? Y la calidad de esa convivencia. Entonces, tenemos que estas personas son perseverantes en sus propósitos, es decir, no por ser flexibles, les da igual tirar un proyecto. Es flexible, cambio, de todas maneras lo puedo hacer, o cuando yo quiera. No, tienen esa perseverancia porque si algo les apasiona son constantes, porque se tienen la paciencia de alimentar cada paso del proceso hacia su meta, ¿sí? Pueden estar algunas de estas, muchas, o las personas que queremos implementar estas herramientas, pues vamos de una por una. No todo viene en combo. No son hamburguesas. Ser objetivos y optimistas, autoconocimiento y autoconciencia. Bien. Todo esto nos construye como seres humanos. Vamos a avanzar la diapositiva. Y por eso, pues un mensaje final conforme van viendo las proyecciones. Esto de saber adaptarnos, hay mucho de donde podemos aprender. El cambio es extraordinario. Aprendemos de la naturaleza al observarla. Nosotros tenemos mayores capacidades. Pero ¿por qué no ser como el helecho que aunque necesita tierra suave, tierra húmeda, que queremos estar en una tierra confortable, se abre paso en donde incluso hay dureza, en donde hay una situación hostil, que sabe aprovechar el recurso pero tan bien que logra el objetivo de subsistir? Vamos a avanzar la diapositiva. El cambio es tan extraordinario que nuestro desempeño y nuestra capacidad de descubrirnos como seres humanos puede hacer del paisaje hostil una contemplación para alguien, un motivante para alguien que está junto a nosotros, ¿sí? Entonces nosotros podemos, de eso que pareciera infértil, hacer algo distintivo, hacer el cambio extraordinario. Siguiente imagen. ¿Sí? Cuando sentimos que por azares, por intenciones externas, por descuidos de otros, por descuidos personales, el árbol ya no tiene capacidad, no tiene esperanza de volver a dar señales de vida, siempre está el germen. Y el germen, entiéndase como esta capacidad de aferrarnos a la vida, ¿sí? Aún en las situaciones más hostiles, tenemos nosotros y otros seres vivos la capacidad de volver a construir, de volver a utilizar nuestra esencia, que en este caso está en cada célula, nuestra capacidad, y dimos un ejemplo de esto como seres extraordinarios que somos. Los cambios siempre nos van a situar en un panorama extraordinario. De eso se trata, de conocer aquello que no habíamos descubierto de nosotros mismos. La que sigue. Hacemos de la piedra, digamos aquí, nuestra maceta para seguir desarrollándonos. La que sigue, mientras respondemos dos preguntitas, ¿sí? Y si se trata esto de volver a empezar, y si se trata de rehabilitar algo que hemos descuidado, entonces, ¿desde cuándo el cambio ha dejado de ser oportunidad? Una nueva oportunidad. ¿Desde cuándo iniciar de cero? Iniciar en un nuevo panorama no es una nueva oportunidad que quizá incluso pedimos nosotros. Pues bien, mientras ustedes revisan el siguiente concepto, vamos a responder las preguntas que han surgido aquí. Adelante con la diapositiva. Dice Alejandro, ¿cómo podemos desarrollar organizaciones resilientes? Pues depende en qué país, Alejandro, porque en México es un mundo de reto. Por nuestra cultura mixta, ¿sí? Por nuestro mestizaje, traemos mentalidades diferentes. Entonces, educar a nuestro personal y a nuestra organización, desde luego, tiene que ver con la cultura implementada desde que se plantean los objetivos, la misión, la visión en la empresa,
Y desde que se siga esa cultura, desde que un ser humano forma parte de la empresa, ¿sí? Que la persona se adhiera por convicción y porque es consciente y sensible de los beneficios que va a traer. Eso es una tarea aparte, porque tenemos que ayudarle al conocimiento, al autoconocimiento, a querer desear, o sea, tiene que desear el personal los beneficios de esta herramienta, pero probablemente la persona está en un ritmo de malestar, de estrés. México es primeros lugares en estrés desde hace muchos años y la persona está en un ciclo constante del cual ya no es fácil salir. Pero la educación es uno, Alejandro, la empatía es otro, que su líder logre estándares altos de liderazgo natural, no de encuestas, para que las personas puedan desear ser guiados por el líder de la organización, ¿sí? Eso es lo que yo podría considerar más estable. ¿Cuál puede ser, dice Orlando, cuál puede ser el principal reto para desarrollar un liderazgo resiliente? El principal riesgo son los prejuicios. El principal riesgo son los prejuicios. Quiere decir que los conceptos que nos han mostrado y los que hemos permitido ya cuando somos adultos instalar en nuestro cerebro. Los mayores retos siempre están en la forma en que vemos la realidad, porque tú das y tú otorgas el impacto sobre lo que otra persona hace. Claro, estamos hablando a nivel cultural, ¿no? Si alguien te quiere atentar físicamente, pues ahí no se puede tan fácil evitar los daños. Pero yo creo que el principal reto es modificar nuestros prejuicios, porque con eso permitimos que entre la información, permitimos que sea posible teóricamente un cambio, ¿sí? Entonces, y para eso yo considero que es quitar esos filtros prejuiciosos para empezar el autoconocimiento. Cuando tú sepas qué de lo que haces es meramente instintivo, entonces vas a tener que trabajar más, ejercitar más, porque apenas estás controlando lo que por naturaleza ya se da. Tu esfuerzo diario probablemente solo es una lucha instintiva de ganar, ganar, ganar. Y todavía estás muy lejos de sentir bienestar porque apenas estás resolviendo un instinto. Entonces, primero hay que quitar los filtros, permitir que los conceptos sean distintos para poder sensibilizarnos. Es lo que considero, Alejandro, Orlando. Bien. Luego está, o por fin, podemos abordar un concepto con mayor significado. Resiliencia. Ahora sí, si lo buscamos en el diccionario, en la Real Academia Española, ya tiene más sentido cada palabra desde lo que yo percibo. Desde su etimología, del latín, ir hacia atrás. Es decir, no todo es el ritmo que llevábamos. ¿Y qué tal si esto se trata de replegarse para conocernos internamente y para conocer los recuerdos que me han estado carcomiendo mucho tiempo? Y si replegarse me hace descubrir cosas que jamás imaginé que yo puedo ser capaz de hacer en beneficios de otros. ¿Sí? Lo que puedo hacer por mí, sentir mis latidos, ser más sensible al llamado de mi estado físico. Y entonces la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente que me perturba, ¿sí? Para salir adecuadamente sano, libre, digamos, avante de esa situación adversa, esa capacidad de adaptarme ante situaciones adversas ya tiene más sentido. No nada más es me aguanto y ya, y el que aguante gana. Aquí, Javier, si te quieres ir del trabajo, vete. Ahí está la puerta. Y si se trata esto de una capacidad, es decir, el concepto, la capacidad de un material inerte, no vivo, un mecanismo, un sistema como nosotros. Nuestro cuerpo es un sistema. Son múltiples sistemas unidos. Estos múltiples sistemas tienen la capacidad para recuperar nuestro estado inicial. Es decir, ve a un estado atrás. Recuerda cuando eras niño, eras capaz de tomar las cosas con mayor ímpetu. Duele, lloras, no te convence el argumento de un adulto. Sin embargo, descubres los tuyos y los guardas contigo para cuando sea la oportunidad de implementar tus propias fuerzas, tus propias herramientas, pero a veces
ya se nos olvidaron cuáles fueron, pero esta capacidad de ir a nuestro estado inicial cuando se acaba lo hostil, y date cuenta que ahora que somos adultos, nosotros decidimos si hacemos de este mundo hostil uno mejor, ¿sí? O permitimos que permanezca constantemente hostil. Yo les agradezco mucho, mientras revisamos la última pregunta, les agradezco mucho pues haber participado, porque es mayor el aprendizaje mío que a veces lo que logramos compartir con sus preguntas, con su inquietud. Aprende uno mucho de cuánto más pasión hay que ponerle a lo que hacemos día con día. ¿Y qué podemos hacer, dice Yasmín, para crear esos cambios en el personal y mejorar esos hábitos? Como lo menciona, no usando solo cuestionarios, fomentar una resiliencia efectiva en las personas. ¿Cómo podemos hacer para crear esos cambios? Yo, si puedo aportar algo a esta respuesta, es la forma más fácil de demostrarte a ti que es posible es que los logres contigo. Porque si no, si los logras a nivel cultural, en la organización, ¿sí? Tiene caducidad, porque ni siquiera has demostrado estabilidad en que esos cambios funcionan a nivel personal. Es decir, queremos meter alimentación sana en la empresa, que se vea, que se vea. Pero eso cuesta más. Ahí está, pues ya están los argumentos. Ya están los argumentos. ¿Cómo le das un símbolo de importancia al trabajador? Se lo tienes que dar por algún lado. Que sepa que no vale 200 pesos, que no vale 1000 la hora, que no vale 200 las 8 horas. Tienes que dejárselo claro, porque probablemente nadie se lo ha dejado claro desde que nació. Entonces, imagínate cómo viene la raíz del malestar, Yasmín. Se puede implementar como organización una cultura que se mencione, que suene, pero tiene muchas piezas. Por ejemplo, la queja, empezar a atacar la queja, aumentar la empatía, aumentar la comprensión y la sensibilidad, saber quién es cada persona en el trabajo y saber qué persona tiene una naturaleza alta para la familia, para vincularse a la familia, y a esa persona le permites irse a su hora. No le detienes después de las 5 de la tarde a las 4 que sale, ¿sí? Y le dices, ven con tu familia, y no, quédate 2 horas extras, Juan. Las horas extras se las pides a quién. Su pasión es estar ahí. A quien le apasiona ahorrar, conseguir recursos. Tenemos que respetar. Entonces, conocer a nuestro personal es otra pieza que se debe de dar y que ha sido muy descuidada, ¿sí? Y muchos otros aspectos que a lo mejor tendremos oportunidad de volver a revisar, ¿sí? Por ahí, pues no sé cómo andemos de tiempo. Si las plataformas nos reponen lo que nos atoraron al inicio. A ver. Por aquí vi que alzaron la manita, pero Yasmín ya quedó. Bueno, les agradezco mucho nuevamente y ojalá tengamos oportunidad de, si esto fue un poco acelerado, por ahí tenemos la manita alzada de Mayre. Si tiene forma de hablar, adelante. Y los que ya se están retirando, pues igual que les vaya muy bien, porque a lo mejor tienen sus tiempos medidos. Adelante, les agradezco mucho. Víctor y Mayre, no sé si me ayude Paulina a activar su micrófono. ¿O ya no? No sé. Aquí está, a ver, quiero escribir. Laura, ¿puedes compartirme el resumen de esta plática para compartírselos a mis jefes? Creo. Se puede hacer un resumen ¿Qué tal? Muy buenas incluso. tardes, Jesús. Ah, sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Me escuchas, Jesús? Muy buenas Sí, tardes. claro, claro, buenas tardes. Tengo aquí una pregunta sobre si existe alguna herramienta para promover, invitar y pues vaya a hacer partícipe a todo el equipo de la resiliencia, sin lugar a duda, pero también llegar a la infragilidad, ¿no? Donde
definitivamente no nada más nos vamos a reponer, si nos vamos a ir a esa mejora, pues vaya, sin lugar a duda, que eso considero que es muy importante, pues vaya. Entonces, gracias, Víctor. A ver si entendí, que si existe alguna herramienta para no tener consecuencias lo que no alcanzo a vincular es la infragilidad, es decir, para salir como no tan distorsionados con el cambio de hábitos, ¿a eso te refieres? Sí, tuve una lectura en la cual mencionan que después de la resiliencia viene la infragilidad. No nada más te repones como estabas anteriormente, que es la resiliencia, sino también que afrontas el cambio y ves una mejora mucho más allá, sino que no nada más te quedas como estabas, porque por ejemplo la resiliencia puede ser también esta propiedad que tienen algunos materiales como los plásticos, ¿no? O las Sí. ligas que regresan a su estado anterior o estado natural, pero más que regresar a tu estado natural, vas a una mejora después de haber llegado a ese punto donde estabas, pues. Sí, sí, sí. Vaya. Y si existe Muchas alguna gracias, herramienta, Víctor. pues vaya. Sí, sí. Bien. Mira, Víctor, sí hay, porque la resiliencia, como les comentaba al principio, tiene muchas piezas que la sostienen y que está vinculado. Pero algo importante de lo que destacas es que al volver a nuestros estados base, es decir, eso implica quitar aquellas cargas a veces establecidas a nivel cultural, que entre menos piezas tengamos innecesarias, eso en la palabra nos hace menos frágiles, nos hace frágiles. Por ejemplo, la resiliencia se puede facilitar al no depender tanto de algo externo, ¿no? ¿Cómo están mis 1000 contactos en el Facebook? Hay recomendaciones de que tienes que recortar la mitad. No se trata de que ya no vas a hablar con ellos, se trata de que ya vas a quitar la dependencia a las redes de comunicación que no tienen que ver con el trabajo e incluso negociar con el jefe, que el trabajo tiene un horario, pero es que eso no, pues me van a correr. Exacto, ahí se atraviesa la cultura y se tiene que llegar a un acuerdo porque tú pides que los demás también respeten tus medidas de salud. Entonces, todo eso se ha perdido. Entonces, tanto hay herramientas que te hacen más adaptable, ¿no? Puede estar la capacidad de controlar impulsos, puede estar la capacidad de aprender a la primera del error, a la primera. Puede haber capacidad creativa, es decir, si tú implementas un ejercicio de creatividad todos los días para habilitar la creatividad, valga la redundancia, tu cerebro tiene más opciones a la hora de afrontar un cambio, pero a veces le estorba lo establecido a nivel cultural y que está faltando al respeto a la individualidad de cada ser humano. Por eso, tanto hay que quitar como hay que construir herramientas base. Entonces, mencioné 3 que pueden ser una opción para iniciar, ¿sí? Muchas gracias. Muy Sí, bien, muchas gracias. gracias. Sí, gracias, doctor Jesús Monge, por su participación. En definitiva, creo que estas herramientas y recursos que nos comparte son de gran ayuda para la membresía y en general para la comunidad que nos escucha. Gracias a todos por su participación. Ya nada más les recordamos que en nuestra página tenemos un apartado de COVID donde hemos concentrado información oficial para que puedan ustedes revisarla. Ahí también incluimos el directorio de Red de Bienestar y Salud, donde tendrán referencia a algunos psicólogos que puedan recurrir en caso de que lo requieran dentro de las organizaciones. Y por último, recuerden que tenemos en el área de capacitación todos los webinars que hemos desarrollado en las últimas semanas para que puedan consultarlos y compartirlos con los equipos de trabajo. Gracias, que tengan una excelente tarde.